Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ya estamos en la semana 8, ¿eh? Vamos a ver un poquito más de antropometría. Vamos a ver mediciones antropométricas básicas, relaciones dimensionales, el diseño de asiento y puestos de trabajo, factores posturales, apoyo para el cuerpo, diseño ergonómico, estadísticas, datos estadísticos de las personas y medidas adicionales. Sabemos que la antropometría es una ciencia de la ergonomía, porque la ergonomía es una ciencia multidisciplinar que pide auxilio a otras ciencias. La antropometría es una ciencia auxiliar de la ergonomía. Y en las mediciones antropométricas básicas se utiliza para la talla corporal el tallímetro, que es nada más ni nada menos que un centímetro muy grande, más o menos tiene entre 30 y 50 centímetros de ancho, por 2 metros de largo, y se coloca sobre la pared y la persona se pone contra la pared para poder medirla. También se utiliza el goniómetro. El goniómetro es para medir ángulos antropométricos. Es decir, si nosotros, vamos a ver si podemos marcar acá. A ver, si nosotros medimos estos ángulos que se ven acá, vamos a utilizar el goniómetro. El goniómetro tiene un brazo distal y un brazo proximal. El brazo proximal, en este caso, se va a poner en relación vertical con la cabeza. Y lo que marca el ángulo se va a poner en relación horizontal, en este caso, porque está a 90 grados, es decir, nota perfectamente. Se lo pone, en este caso, apuntando hacia la nariz y en este caso apuntando hacia arriba, en dirección vertical. Cada vez que mueva la cabeza de la persona hacia abajo, va a tomar un ángulo más abierto, hacia arriba un ángulo más cerrado. Entonces decimos que la flexión tiene un ángulo determinado y la extensión otro ángulo determinado con respecto a los 90. Entonces, el brazo distal es el que se mueve, siempre el brazo proximal es el que queda recto. Y en esta zona de acá, ahí tenemos un transportador para poder tomar los ángulos. Con respecto al tallímetro, bueno, ya lo dijimos, es como un centímetro muy grande, de 30 40 centímetros de ancho y 2 metros o más de alto. Se pone contra la pared y las personas se miden de esa manera, poniéndose de espaldas a la pared y se los mide. Bien. En cuanto al asiento de trabajo, desde la antropometría estamos hablando, ¿no? Tiene que proporcionar equilibrio y confort suficiente, porque si el usuario se ve forzado a adoptar posturas incómodas, el asiento no es el correcto. Entonces, cada vez que se diseñe un asiento, se tiene que diseñar teniendo en cuenta una serie de relaciones dimensionales. Esa serie de relaciones dimensionales serían, acá lo vemos en el dibujo, la altura lumbar. Es decir, acá donde comienza la columna, donde está el huequito este de la columna, antes que empiece la cintura,
Esa sería la altura lumbar. Allí va a tener que estar el apoyo lumbar. La altura del codo. Allí va a tener que estar la altura de la mesa. La altura del regazo tiene que estar por debajo de la mesa, que no choque con la mesa. La altura poplitea, el hueco popliteo es el que está detrás de la rodilla. Ese me va a determinar el alto del asiento, la altura del asiento. Bien. Esas son las series dimensionales que hay que tener en cuenta. También los movimientos libres de las piernas y los pies cuando yo estoy utilizando un asiento. Es decir, yo tengo que poder mover las piernas hacia adelante, hacia atrás. O sea, estirarlas sin que toque nada. También abrir y cerrar las piernas sin que pueda tocar nada. Bueno, acá se ve tapado, pero lo pueden ver en el PowerPoint, bajarlo y observarlo bien. Y recuerden que dentro de un PowerPoint tienen un video para ver, que no lo puedo pasar acá por cuestiones de copyright. Bien. Con respecto al asiento de trabajo desde la antropometría, tenemos que tener en cuenta que cuando se realiza un trabajo desde la posición sedente, sentado, siempre se va a realizar con menos riesgo que de pie. Sin embargo, la posición de sentado, sedente, durante toda la jornada laboral, también puede llegar a ser penosa, porque cargan el raquis, la columna vertebral. Por lo tanto, lo más adecuado será contar con un puesto de trabajo que permita alternar entre las dos posiciones, de pie y sedente. Aquí vemos en el gráfico la relación del ángulo de la espalda y las tensiones sobre los discos intervertebrales en la posición sedente. Tenemos 100% cuando nos estiramos hacia atrás. ¿Qué estamos haciendo? Estamos estirando la columna. Porque estos 100% en realidad son grados, 100 grados. Si acá pusiésemos un tallímetro, vamos a ver que acá ponemos el proximal y acá ponemos el distal y vamos a ver que tenemos 100 grados. Entonces, perdón, yo dije 100%, quise decir 100 grados. Bien, ya estoy medio dormido. Si saben la hora que es cuando estoy grabando esto, bueno, no importa. Todo sea por ayudar a los alumnos. Las cosas que me hacen hacer ustedes. Bueno, el 90%, el 90 grados, ya estoy que no hay más. Los 90 grados tienen que ver con la buena postura. Fíjense que acá cuando hay 100 grados estoy estirando el resorte. Así pasa con la relación que hay entre los discos intervertebrales, los estoy estirando. Si estoy a 90 grados es perfecto, ahí es como corresponde. Pero si estoy a 80 grados, lo estoy presionando a los discos. Entonces también tengo que ver esa relación del ángulo con la espalda. Porque es muy lindo cada tanto tirarse así un poquito, pero si yo estoy siempre tirado hacia atrás, voy a tener un problema. Porque a veces es necesario estirar un poco, pero luego hay que volver a los 90 grados. No puedo estar en una posición constantemente estirando ni constantemente presionando. Tampoco tengo que estar ahí acercado al monitor, o a lo que fuere. Digo monitor por decir. Bien.
Con respecto al asiento de trabajo, tiene que ser adecuado, tiene que soportar el reparto de las presiones. Es necesario dotar al asiento de la forma precisa para una mejor descompresión del glúteo, por ejemplo, y un apoyo confortable a la columna vertebral. Fíjense acá la forma que tiene el glúteo. Esta misma forma es la que tiene el asiento. Si sigue la forma del glúteo es mucho mejor porque asienta con más facilidad. También acá vemos los puntos de apoyo que sería bueno que tenga un asiento. En la línea A que vemos acá, la línea B que la vemos acá y las dos líneas C. ¿Dónde tienen que apoyar? Acá, donde están marcados en el cuerpo. Hay que tener en cuenta también la forma que tiene la columna vertebral. La columna vertebral no es recta, es como una S. Entonces, si es como una S, yo de alguna manera tengo que buscar que la columna mantenga su forma. Entonces, en este apoyo tiene que mantener la forma de la columna. Entonces, acá tiene que apoyar un poquito. Y acá también tiene que apoyar. Entonces yo apoyo acá, se hunde un poquito y esto toca apenas. ¿Por qué? Porque acá tengo una zona de los riñones, entonces tengo que tener en cuenta, y mejor si esta zona estuviese aireada, o sea, con agujeritos. ¿Por qué? Porque evita que con el tiempo me esté calentando los riñones. Eso vale también para las butacas de los automóviles, ¿no? Que casi ninguno la tiene. Acá se ve el color, este color rojo y todos los demás colores tienen que ver con la presión que hace el glúteo. Entonces, si yo tengo un asiento plano, el glúteo va a hacer esta presión y se va a calentar en esta zona. De hecho, siempre hace presión y siempre está caliente ahí. Eso lo podemos notar en invierno cuando una persona está sentada en un asiento, se levanta, se sienta a la otra y siente calentito, ¿no? Bueno, justamente por eso. Vamos ahora al ajuste del asiento de trabajo. Para ajustar el asiento de trabajo, esos asientos que son ajustables, ¿no? Tengo que ponerme de pie frente al asiento, levantarlo hasta las rodillas. Y acá me tengo que sentar y separar un poquito la parte inferior de las piernas, y tiene que haber un puño entre la parte inferior de las piernas y el asiento. ¿Qué quiere decir? Que no me tengo que sentar hasta el fondo. Acá no me tiene que molestar en esta parte. Después el apoyo también tiene que estar donde estuvimos hablando acá. Ahí tiene que quedar el apoyo. Entonces el ajuste de respaldo para que soporte la curva inferior de la espalda hay que acomodarlo. Pero recuerden que no tiene que apretar, sino apoyar. Porque si aprieta va a generar calor en la zona de los riñones y va a afectar. Entonces el apoyo mayor va a estar dado acá y el apoyo menor acá. Acá se ve bastante bien. Bien, entonces una silla que se adapta a la altura de las personas va a tener que tener al menos 5 soportes en las ruedas. Va a tener que tener un giro de 380 grados para que la persona pueda girar y pueda alcanzar las cosas que necesita. Tiene que tener una altura ajustable,
con esta palanca de ajuste para poder acomodarlo a la altura de la persona. También tiene que tener un ajuste de inclinación del respaldo. Y también tiene que tener un ajuste de altura de respaldo. Y acá la zona donde se sienta la persona tiene que ser de superficie antideslizante. ¿Por qué? Porque si yo me tiro un poquito para atrás, me voy todo para adelante con mi humanidad por el hecho de que estoy deslizándome. Bien. Vamos ahora a lo que se llama el apoyo isquiático. Bueno, el apoyo isquiático en realidad no es un asiento en sí mismo, pero sirve mucho. Es importante el apoyo isquiático. Ya le voy a decir cuándo y cómo. Acá vemos una cadera. Acá está la inserción. Pero un poquito más acá hay un hueso que se llama tuberosidad isquiática. Ese es el isquión. Y el glúteo mayor está por arriba, cubriendo toda esta parte de este lado y de este otro lado, ¿no? Estamos hablando del glúteo mayor porque todos los glúteos hacen un conjunto, ¿no? Pero hablamos del glúteo mayor. En el glúteo mayor, eso que se ve como saliente ahí que yo toco, y si empujo un poco más, siento algo duro, ese es el isquión. Entonces, eso es lo que yo asiento y apoyo cuando tengo estos apoyos isquiáticos. ¿Para qué sirve el apoyo isquiático? Sirve justamente para que la persona a la altura de la cadera esté cómodo apoyándose. Porque permite descansar momentáneamente en algunas posiciones de puesto de trabajo, por ejemplo, el vendedor de farmacia. Muchas veces el vendedor de farmacia, como tiene que correr, ir de un lado para otro para sacar un producto, ir para adentro de la farmacia o volver, entonces necesita tener un momento de apoyo. No puede tener una silla ahí porque molesta en el paso, porque no da tampoco porque va a quedar por debajo del mostrador de atención, a menos que sea una silla alta, que las hay, ustedes la conocen. Es mejor el apoyo isquiático porque es más fácil de mover y más sencillo y no molesta tanto. Lo que ocurre es que a veces utilizan el apoyo isquiático para que la cajera o el cajero se siente. Y eso no corresponde, porque es un apoyo, no es un asiento. Allí está la diferencia. Hay apoyos isquiáticos con apoyos lumbares como estos, pero no hay que confiarse mucho porque uno tiene que tirar demasiado para atrás. Entonces no puedo usarlo como asiento. Uno lo usa como para hacer un estiramiento de las vértebras, porque al estar constantemente en posición de pie, bipedeste, es un problema. Entonces, bueno, se usa eso para justamente poder asentar un poco el isquión y estirar un poquito la columna, nada más que para eso. Con respecto al puesto de trabajo desde la antropometría. Para un puesto de trabajo, cuando yo lo quiero diseñar, tengo que tener en cuenta, o cuando lo quiero evaluar también, tengo que tener en cuenta las medidas corporales, los ángulos de movimiento, a fin de gestionar esos espacios de manera óptima, porque tengo que considerar las zonas de alcance posible, el plano de trabajo adecuado y el mobiliario acorde. Por lo tanto, tengo que tener en cuenta todas las distancias. Acá si vamos a sentar una persona, bueno, la distancia nalga poplitea, es decir,
acá donde está la nalga hasta donde empieza la rodilla. Tengo que saber esa distancia, conocerla, para que justamente no se le clave en el hueco popliteo y tampoco que quede a la mitad del apoyo. También tengo que conocer la altura, ¿no es cierto?, de la pierna. ¿Por qué? Porque no puede tener la pierna colgada. Y así distintos tipos de dimensiones. Distintas dimensiones también hay que ver si es un hombre o es una mujer, porque las dimensiones cambian. Bien, entonces en el análisis de diseño, para hacer un procedimiento adecuado, tengo que ver las dimensiones corporales, y eso lo va a estudiar la antropometría estática. Estudia las medidas físicas del cuerpo en posiciones fijas, y es importante para diseñar estaciones de trabajo, herramientas, mobiliarios, porque asegura comodidad y eficiencia y previene posturas incómodas. Eso tiene que ver con la antropometría estática. Ahora, cuando yo analizo los movimientos, ahí entra en juego la antropometría dinámica, porque estudia dimensiones y movimientos del cuerpo en acción. Ahí se considera el alcance, la fuerza que puede hacer la persona, la velocidad y la agilidad de la persona, y diseña tareas y estaciones de trabajo que permitan movimientos naturales y eviten lesiones. En cambio, el espacio personal lo trata la proxémica. La proxémica hace uso y percepción del espacio personal en el trabajo y diseña espacios que promuevan bienestar y eficiencia para el trabajo. Asegura también comodidad y facilita la interacción social y la privacidad también. ¿Cómo? Bueno, si ustedes ven cómo se diseña, por ejemplo, un lugar donde se reciben llamadas telefónicas, si hay lo que se llama un call center, van a ver que, si bien es cierto, puede haber una interacción social con el que está al lado o con el que está al frente, apenas por aquí más o menos, como para hacer una señal, pero a su vez tienen cierto tipo de privacidad. Eso estaría diseñado a través de la proxémica. También cuando se diseña un espacio para atención al público, hay un espacio de atención al público donde yo lo atiendo al público, pero en el frente tengo algo que me separa, un vidrio, alguna cosa, pero tengo algo para poder entregar y recibir. Eso se ve más en los cajeros, ¿no? Bueno, esos serían algunos ejemplos. Después los ejemplos de antropometría dinámica. Bueno, cuando yo diseño un lugar de trabajo, tengo que ver los movimientos corporales que la persona puede hacer y los alcances que tiene. También en la antropometría estática yo tengo que ver las medidas de las personas para que entren bien en el lugar. Entonces, ¿cómo muevo el procedimiento? Primero estudio el problema ergonómico que se presenta. Consulto cuál es la norma aplicable, porque también hay normas. Selecciono el método más adecuado. Hago una toma de datos y medidas antropométricas. Y hago un tratamiento estadístico de los datos, los percentiles, el límite de confort que necesito. Luego diseño y evalúo la confortabilidad y el riesgo según los criterios de evaluación normativa. Bueno, ahí están las técnicas de diseño. No vamos a entrar en ese detalle, pero por lo menos uno se lleva una idea general cómo empiezo estudiando el problema. Seleccionando un método, tomando datos, haciendo un tratamiento estadístico de esos datos y buscar cuál límite de confort quiero yo. Y ahí a partir de allí empiezo a diseñar o evaluar, porque a veces hay que evaluarlo, el puesto no diseñarlo.
sobre confortabilidad, riesgo, según los criterios de evaluación normativos. Ahí va a haber unas técnicas de diseño que dice, bueno, para evaluar esto se solicita tal cosa. No vamos a entrar en detalle, pero tienen que saber que eso ocurre. Entonces, para el diseño en general siempre es importante conocer las dimensiones corporales y los rangos de movimiento y el espacio personal que existe, ¿no? Acá vemos unos gráficos de proxémica. Vemos cómo hay ángulos corporales que se tienen en cuenta, distintos ángulos corporales. Por ejemplo, el hombre tiene el brazo más largo, pero no puede llegar tan lejos en cuanto al arco. ¿Por qué? Porque la mujer tiene más movimiento en el brazo que el hombre. Sencillamente por cuestiones hormonales, donde se le ha desarrollado más la posibilidad de hacer ángulos mayores con el brazo. Menos fuerza, pero ángulos mayores. Entonces, el hombre va a tener un ángulo determinado. Acá está un poquito grande, pero en realidad es más corto. Porque el hombre va a estar más o menos por acá. La mujer más o menos por acá. Acá dice hombre, pero tendría que estar aquí. Entonces, esto es el ángulo propuesto. Y acá estamos con el ángulo que puede desarrollar la mujer. Por más colágeno, por una serie de cosas. El hombre va a desarrollar este ángulo. Estamos hablando de dos personas de la misma edad, dos personas de la misma altura, en fin. La única diferencia va a ser que uno es hombre y otro es mujer. Después, bueno, hay muchas cosas más para hablar, pero vamos a esto. Por el otro lado, esta persona que está acá dibujada tiene un brazo extendido y un brazo a medio extender. ¿Por qué? Porque con el brazo extendido yo voy a buscar las cosas que necesito en segundo plano. Las que necesito en primer plano tienen que estar con el brazo a medio extender. Ahí tienen que estar todas las cosas dentro de esos ángulos que se muestran ahí. Con respecto, por ejemplo, acá en diseño de una cocina, también tengo que tener un espacio suficiente como que la persona con el horno abierto se pueda agachar y no chocar en ningún lado. La persona parada tiene que alcanzar a lo que está en la cocina y arriba de la cocina también, donde está alacena. La persona en otra parte, donde tenga un horno interno, ¿no? O esos hornos que son empotrados, tiene que tener la posibilidad de trabajarlo de manera, en este caso, bipedeste, poder poner las cosas dentro, poder cerrar el horno, poder agacharse para poder también trabajar aquí abajo y al estirarse llegar acá. Entonces, todo eso se hace con una zona de trabajo óptima. Siempre hay que buscar la zona de trabajo óptima. Y dejar un espacio también para la zona de trabajo cuando debe haber circulación, porque tengo la zona de trabajo óptima y la zona de trabajo de circulación. Entonces tiene que haber un espacio. Bien. Bueno, con esto hemos hablado ya del puesto de trabajo en cuanto a lo que es la proxémica. En cuanto a lo que es antropometría estática y dinámica, tengo que ver que el plano de trabajo y el mobiliario se tienen que diseñar de distintas maneras. ¿Por qué? En este mobiliario la persona viene caminando, saca las cosas que tiene en este lugar, puede trabajar acá, se tiene que agachar y mover. Entonces, todas estas cosas van a estar graficadas en este gráfico
para poder estudiar si las proporciones son adecuadas y si se puede realizar ese tipo de propuesta. O, de hecho, si ya está, analizar si es correcto. En cuanto a los planos de trabajo, esto en cuanto a mobiliario, en cuanto a los planos de trabajo, depende qué va a hacer la persona. Si va a hacer un trabajo de precisión, va a tener que estar lo más cerca posible del pecho. Si va a hacer un trabajo ligero, tiene que estar un poquito apenas abajo de la cintura. Y si va a hacer un trabajo de presión, de fuerza, tiene que estar a la altura entre la cadera y la ingle, más o menos. De tal forma, por eso acá cuando hablamos de más o menos 10, 20 centímetros, más o menos 20, 30 centímetros, tiene que ver con el hombre, con la mujer y también con las diferentes alturas. Acá están hablando de alturas promedio, pero bueno, si vemos que no tenemos personas con altura promedio, hay que adaptarlo a la persona. Por eso hablo en términos generales, cómo tiene que ser la altura. Acá está en términos más definidos, porque están hablando de el hombre y la mujer en un promedio, en una media, ¿no? No en una media para ponerse las medias. Bueno, hablando de media o mediana, cuando se hacen datos estadísticos de las personas, cuando se hace un tratamiento estadístico de datos, se hace desde la antropometría estática. Y ahí es conveniente hablar de percentiles, porque si una persona se encuentra en el percentil 80, significa que es más alta que el 80% de las personas de la muestra. Y los percentiles más usados son el 5, el 50 y el 95. Acá vemos, por ejemplo, este gráfico, ¿no es cierto?, es la famosa campana de Gauss. El percentil 50 va a estar acá en medio. Entonces, las personas normalmente van a estar en este lugar. Pero el 5 percentil va a ser de las personas más bajas. Y el 95 percentil va a ser de las personas más altas. Eso no quiere decir que el 95% de las personas son más altas, sino que el 5% de la población va a estar de este lado y el 5% de la población va a estar de este otro lado. Porque el 5% más bajo es el 5% más alto. Y aquí está la media. Y en la medida en que se van acercando acá a la altura máxima, va bajando la cantidad. Lo mismo cuando se va acercando a la altura mínima, va bajando la cantidad de personas. Porque la mediana es esta. Bien. Por otra parte, la obtención de medidas, para obtener las medidas se utilizan distintos medios, ¿no? Como dispositivos mecánicos, como el tallímetro, el goniómetro, como vimos. Además, se sacan fotogramas y se escanean también modelos virtuales. La medición antropométrica necesita técnicas. Y esas técnicas muchas veces se hacen con dispositivos mecánicos. Entonces, en los dispositivos mecánicos las medidas son obtenidas por medición directa de la parte del cuerpo. Cuando se hace una fotogrametría, las medidas obtenidas a partir de la medición de las imágenes. Cuando se hace un escaneo láser, las medidas están extraídas directamente del cuerpo pero digitalizado. Y cuando se hace a través de una realidad virtual, las medidas obtenidas son a través de simulaciones. Son distintas formas de medir desde el punto de vista antropométrico. Bien, la utilización de los datos estadísticos de las personas se dan a través de escenarios de diseño.
esos escenarios de diseño tienen que ver en lo que yo voy a utilizar las cosas que estoy diseñando. Entonces se crean diseños de encaje, por ejemplo, y el objetivo es tener una óptima integración entre el usuario y el producto. Un ejemplo sería el rodado de una bicicleta, el casco de una moto. Van a estar acomodados entre el percentil 5 y el 95, en esa parte en esa parte donde la mayoría de la gente está ahí. También hay diseños de anclaje, anclaje es otro. Diseños de alcance. Siempre me confundo alcance con anclaje, es otra cosa. El diseño de alcance asegura un acceso y un acomodamiento. En ese caso, el diseño de alcance se da, ¿se acuerdan los alcances que hablábamos de un lugar donde uno está sentado y mueve las manos y un poquito más allá está una cosa, un poco más acá está la otra? Hace un ratito lo hablamos de eso. Bueno, en la posición de botones y controles en los tableros también uno tiene que hacer diseños de alcance. Hay botones que los voy a usar a cada momento, botones que los voy a usar más tarde. Entonces esos, o cada tanto, eso atrás. Adelante los que uso más frecuentemente. Van también entre el percentil 5 y el 95 porque están allí entre la mediana de la gente. También el escenario posible son los diseños posturales, porque tengo que asegurar posturas correctas. ¿Dónde lo voy a tener en cuenta ese diseño postural? En la superficie de trabajo, que estábamos hablando, y en las alturas, ¿no? También entre el percentil 5 y 95. Y a la hora de diseñar antropométricamente se tiene que tener en cuenta los siguientes supuestos básicos. Principio de diseño para extremos. Allí, ¿qué voy a diseñar yo? Puertas, altura de pasillo, porque son los extremos, el más alto. Principio de diseño para un intervalo ajustable. Ahí son personas entre tal y tal altura. Lo voy a hacer con la silla de oficina y con los apoyos ajustables, el apoyo isquiático, en fin. Y el principio de diseño para el promedio. Ahí son clásicos, por ejemplo, como la altura de los inodoros, la altura de los bidets. Hago para el promedio. Entonces por ahí tengo una persona alta y no va a andar muy bien, y una persona baja no va a andar muy bien, pero el promedio entre los 5 y 95 por ahí anda. Mejor. No puedo diseñar un inodoro, un bidet para cada persona. También hay diseños por franja, eso es las tallas de indumentaria, del calzado también. Entonces el diseño por franja va a estar siempre dado en indumentaria y en calzado. Esas son las medidas adicionales en el escenario del diseño. Pero vienen de la utilización de los datos estadísticos de la persona. Bueno, se terminó lo que se daba. Entonces en esta semana vimos antropometría, mediciones antropométricas básicas, relaciones dimensionales, el diseño de asiento y puesto de trabajo, los factores posturales, los apoyos por el cuerpo, diseño ergonómico, estadísticas, datos estadísticos de la persona y medidas adicionales. Recuerden de ver los PowerPoint porque dentro de este PowerPoint hay un video que yo no lo puedo pasar acá. Mírenlo porque es interesante también. Es sobre la proxémica, así que véanlo que está bastante bueno. Es cortito. Bueno, nos vemos en la próxima semana.